Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es su revista semanal Pacasa News. Ya sabe, siempre por Acá Mi Gente, el canal de YouTube, con la producción de La Oveja Negra. Bueno, vivimos realmente horas, días, momentos con zigzag, de un lado para el otro. Lo que estamos viviendo hoy es inédito. Es la primera vez que a un presidente de la República se ha decretado la disolución de la Asamblea Nacional. Eso tiene muchos bemoles y precisamente sobre ese campo vamos a tener algunos puntos de vista. Así es que quédense con nosotros que les vamos a presentar la agenda de hoy. En un lugar mágico del centro norte de Quito se encuentra la Terraza del Mono de Piedra, un lugar pintoresco donde puedes celebrar todos tus compromisos sociales. Te ofrecemos los más finos licores y vinos importados. La Terraza del Mono de Piedra, Café Bar. Haz tus reservaciones a los teléfonos que ves en pantalla. Estamos ubicados en la Luis Felipe Borja y Avenida Tarqui. Bueno, les decíamos al inicio de nuestro programa que tenemos una agenda, hemos tratado de equilibrar un poco porque realmente los momentos que decíamos al inicio son aciagos para la patria. Eh, bueno, el presidente con el tema de la muerte súbita, lo que ha hecho es tener hoy una disolución en la práctica del poder legislativo. Esto significa que él va a legislar solo, completamente solo, durante 6 meses. Y en 3 meses habrá elecciones a propósito. Pero les decíamos, entonces, el presidente Guillermo Lasso lo que va a hacer es realmente poder gobernar a sus anchas y con su visión económica que él tiene, va a aplicar esto. El único, digamos, dique que podría darse allí es que la Corte Constitucional califique o no que los proyectos de ley, solamente desde el punto de vista económico, pasen sin ningún problema, es decir, que sean constitucionales. Pero vamos a ver las cosas realmente como sean. Vivimos realmente días únicos en la historia de esta patria, de nuestro país, del Ecuador. Pero vamos, iniciemos. Cuando ustedes ya tienen la ropa un poquito, que ya está opaca, que ha perdido su color original, es como nuestras relaciones, ¿no? Desde de pronto ya nos hemos olvidado de saludar, de darle un abrazo a nuestra pareja, de saludarle con un beso. Es igual con nuestra ropa cuando ya nos ven opaca. Para reverdecer, para verle con nuevos ánimos a nuestra ropa y dar un reciclar, porque la situación económica así lo amerita, visitamos al vecino Marco Mendieta. Él tiene un servicio de tinturada de ropa, ¿sí? Tal, especialmente la ropa clara, eh, tiene la posibilidad con tintes vegetales de darle una nueva vida a esa prenda que de pronto le queremos tanto, nos trae recuerdos y le damos un poco más de alito en esta vida de la prenda. Vamos viendo la nota con el vecino Marco Mendieta. Muy buenos días, nos encontramos con el vecino Marco Mendieta aquí en Calderón. Vamos a ver cómo se le hace joven a la ropa. Vecino, muy buenos días. Usted tiene aquí un proceso de tinturado. Cuéntenos cómo es. Sí, muy buenos días para todos y todas. Sí, aquí nosotros pues realizamos lo que es el proceso de tinturado de las prendas. Con esto se le da una segunda oportunidad a las prendas que ya están viejitas para que se renueven o se cambien de un color siempre lo más aconsejable es de un color claro o un color oscuro, ¿no? Igual para lo que es el teñido de ropa,
siempre tienen que ser prendas que contengan algodón, ya que si es que contiene poliéster u otro material, pues no cogería el tinte y obviamente mejor le dañaría o le quemaría a la prenda en sí. Eso, nosotros estamos ubicados acá en la calle Palermo, en N831 en calle Bolonia, en el sector del Hospital Docente de Calderón. El proceso que nosotros utilizamos son con tintes netamente importados desde el país hermano de Colombia. ¿Sí? Se importan lo que son los tintes, obviamente se reúne lo que son una cantidad mínima de unas 5, 6, 7 prendas para proceder a lo que es el proceso, en este caso, de teñido de ropa, ¿no? Obviamente diferenciando por cada color. En este caso, lo más usual o lo más recomendado siempre, la gente lo que más desea es siempre un color claro o un oscuro, en este caso el color negro. Entonces, lo que sí, en cada prenda, por dar un ejemplo, en esta de aquí, en ese color rojo, se teñirá lo que es todo, pero menos lo que son los hilos. Los hilos no va a variar el color y por ende pues quedaría con los hilos rojos, o en este caso en el jean, podría ser este jean a color negro, pero van a quedar los hilos de color amarillo como está ahí. ¿En qué consiste el proceso? ¿Qué tiempo dura? El proceso consiste en un día y medio prácticamente hasta el secado y el primer lavado que se le da posterior al teñido, ¿no? Por ende, pues, como los tintes son importados en este caso, no corre el riesgo de que usted vaya a lavar su ropa, vaya a mezclar con otra ropa de color y le vaya a manchar la otra ropa. A ver, entonces, ¿qué tiempo dura más o menos? Vamos poniendo ejemplos. Por ejemplo, si uno quiere tinturar un pantalón jean, hacerle negro o hacerle también blanco, ¿qué tiempo dura el proceso? El proceso, obviamente, ya con el secado, con el primer lavado que se les da, estamos hablando de un día y medio promedio en las prendas hasta que se obtenga el secado y después del primer lavado. Ya. Entonces me decía que las prendas tienen que tener algodón. Sí, toda prenda que sea de algodón se la puede tinturar. Toda prenda que tenga nylon, poliéster y materiales similares, no va a coger. Obviamente al momento que uno va a teñir, preferentemente se ve ropa que no tenga estampados, porque obviamente se va a quemar el estampado por el calor que hay. Ahí lo que es con los bordados igualmente no se pierde el bordado se mantiene tal cual original, ¿no? ¿Y el proceso en total qué tiempo dura? Al cliente se le entrega a los 2 días de lo que nos entrega la prenda. Una vez que ya lo logramos y vemos que esté bien titulado, que haya cogido bien el tinte y que no haya pues reclamos posteriores. Ya. ¿Hace qué tiempo, vecino, usted está con el negocio de tinturar Nosotros aquí en lo que es la lavandería y el tinturado, nosotros ya tenemos alrededor de unos 8 años. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia. ¿Alguna prenda que le fue tan muy difícil o no hay ningún inconveniente? Prendas difíciles como tales, no, porque obviamente nosotros cuando ya viene el cliente, nosotros ya vemos del material que están hechas y se le explica al cliente cómo le va a quedar, cómo le puede quedar el material, la prenda en sí. Entonces y el cliente pues decide si es que se procede o no se procede. Y hay prendas realmente donde ya no se puede recibir y se le explica el porqué al cliente. ¿Y alguna vez tuvo alguna prenda muy difícil o con alguna anécdota? Prendas difíciles no, sino que hay veces que cuando son colores muy fuertes, por ejemplo, este rojo mismo, por ejemplo puede ser... A ver, en el ejemplo que tenemos, por eso le hemos traído esta chompa, fue roja. ¿Y qué pasaría el rato que le van a pasar a negra? A negra, y a esta chompa necesitaría siquiera unas dos tinturadas, pero quedarle negra como tal no le va a quedar de ese color.
no le quedaría de ese color, sino de un color medio moradito, oscuro, tipo gris. Bueno, y para finalizar la nota, ¿cuál es el costo más o menos que tiene una prenda o depende del tamaño? No, las prendas en sí tienen un costo de $6 totalmente garantizado. ¿Ya? Ajá, por prenda. Claro. ¿Y qué horario tienen ustedes de atención? Nosotros abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Qué interesante la nota, no sé si se dieron cuenta, bueno, nosotros por el tiempo no les hemos puesto en las escenas cuál es el proceso, realmente es un poco largo, pero tal vez la próxima vamos a hacerle una fotografía de esa chompa concha de vino que quedó negra, pero un color negro con un tono lila, realmente muy bonita quedó la pieza de vestir. A continuación, queremos tener una nota exclusiva, como es nuestra característica aquí en Pacasa News, con Nelson Erazo. Nelson Erazo es presidente del Frente Popular. Es una de las pocas organizaciones que ya ha salido a manifestar acerca del tema de la muerte súbita, su oposición total y frontal, y nos señala cómo ven ellos lo que va a pasar en el futuro inmediato acerca de los derechos de los trabajadores, el tema del seguro social ecuatoriano, el tema de las concesiones, de las alianzas público-privadas. Vamos viendo la nota. Estamos en Pacasa News, en exclusiva con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Se viven horas realmente complicadas en política nacional. Esta semana se ha decretado la muerte cruzada. ¿Cuál es la posición del Frente Popular y sus organizaciones nacionales sobre este nuevo vuelco que ha dado este gobierno neoliberal? Está claro para el país que el presidente de la República, ante su incapacidad de gobernar, ante su eminente destitución por incumplir con su mandato, frente a la falta de respaldo social, frente a la falta de respaldo político y frente al hecho de que se encuentra huérfano y arrinconado en el escenario político, ha tenido que acudir al tema de la muerte cruzada. Un gobierno que más del 90% no cree en su palabra, un gobierno que ha sido incapaz de resolver los derechos y las libertades del pueblo, un gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas de salud, de educación, de generación de empleo, un gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas de inseguridad, ha tenido que acudir a este tipo de medidas como la muerte cruzada de manera inconstitucional. En nuestro país no existe en estos momentos una convulsión social. Lo que existe o existía es un juicio político en la cual el presidente de la República tenía que responder ante dichas denuncias. Sin embargo, ante estos hechos y ante su desesperación, al acudir al tema de la muerte cruzada, pone en riesgo los derechos políticos, sociales y las libertades de los diferentes actores sociales. Ante estos hechos, los diferentes sectores hemos planteado de que será la unidad, la organización y será la calle la que determine la defensa de los intereses de los de abajo, de los desposeídos, de los pueblos del Ecuador, y vamos a impedir en la calle las pretensiones que tiene el gobierno de impulsar las privatizaciones, de apropiarse de los recursos de la seguridad social, pero sobre todo de imponer el proyecto neoliberal en nuestro país para garantizar las jugosas ganancias en favor de los empresarios y la banca en nuestro país. Se viene, por ejemplo, la firma de concesión con las telefónicas. El tema está en carpeta de la venta del Banco del Pacífico, la entrega de la cartera de Corporación Financiera Nacional. Hay una reprogramación de la deuda externa. En suma, hay toda una ofensiva sobre el tema económico. ¿Cree usted que estos 6 meses fueron pensados precisamente para que Lazo pueda cumplir esta agenda neoliberal, como usted la califica, y la reacción popular? Evidentemente que el gobierno nacional ha venido preparando el escenario para imponer su política neoliberal. Podemos ver cómo se aplicaron de manera ilegal, por decirlo menos, decretos presidenciales, leyes que pasaron por el Ministerio de la Ley, que golpearon la economía del pueblo ecuatoriano. Podemos evidenciar cómo se cristaliza ahora los acuerdos entre Lazo y el señor Correa,
quien fue uno de los que inició con que era necesario el tema de la muerte cruzada. Recordemos que fue el primero que planteó mediante Twitter desde Bélgica el hecho de que aquí la solución era el tema de la muerte cruzada. Es decir, el anuncio de la muerte cruzada del presidente Lasso no es otra cosa que los acuerdos con el señor Correa. Lo que se trata de imponer aquí son políticas que garantice a cualquier gobernante la posibilidad de imponer medidas que garanticen la acumulación de la riqueza y despojen, por otro lado, los derechos de la juventud, de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Una muestra de ello es el hecho de que en estas horas se estaría enviando ya la reforma laboral para que pase por el ministerio, o más bien vía decreto, ¿no es cierto?, presidencial, ejecutándose la famosa ley de oportunidades a la cual se opuso el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que también el Frente Popular, lo que pone en riesgo los derechos de los trabajadores, lo que pone en riesgo el tema de la estabilidad laboral, pero sobre todo, lo que evidenciará que se precarizarán aún más las condiciones de los y las trabajadoras de mi país. Y en esta agenda también viene el tema del IES. En esta agenda también viene la propuesta de la famosa Comisión Ciudadana, que no es otra cosa que el incremento de los años de edad, los años de servicio y el aporte de los afiliados y asegurados. Es decir, buscan meterle la mano a la seguridad social para imponer, ¿no es cierto?, su modelo neoliberal y en ese marco avanzar en el camino de las privatizaciones. Lo que le queda a los trabajadores y los pueblos no es otra cosa que la calle, la unidad, la movilización y la pelea para impedir que se cristalice los anhelos neoliberales del gobierno de Lasso. Bueno, esta fue la nota con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. El Frente Popular es una organización, un frente de organizaciones nacionales, que agrupa más o menos a unas 8 o 10 organizaciones. Y él nos hacía caer en cuenta en algunas situaciones de este proyecto neoliberal, como él califica al presidente Guillermo Lasso, y las consecuencias que va a traer esto, lo que intenta hacer el presidente. Y lo señalado, va a haber una respuesta en las calles. Así es que realmente vamos a ver un choque de trenes, dirían, entre la necesidad del presidente Guillermo Lasso de aplicar su visión económica como él lo ve, y por parte de los trabajadores una respuesta para que se respete sus derechos. Está planteado el escenario. Y en la misma línea, porque realmente esta ha sido la tónica de la semana, hablamos con la ex candidata a la alcaldía de Quito, la doctora Natacha Rojas. Ella nos hace una visión de la coyuntura actual de la capital. Somos 2.900.000, la ciudad más poblada del país, hoy por hoy, en la capital de los ecuatorianos. Entonces, ella nos hace un paneo de cómo está la situación política actual dentro de la línea del correísmo, que fue la que ganó la alcaldía y también ganó la prefectura aquí en Pichincha. Y también nos hace una perspectiva de cuáles fueron los ofrecimientos del alcalde Pavel Muñoz y cuál es la perspectiva de lo que aspiran y esperan las organizaciones barriales acerca de esta gestión del alcalde. Está nuevito. Vamos a ver cómo camina para poder ir delineando también propuestas, alternativas, puntos de vista acerca de su gestión. Y en especial el tema del metro, aunque ya ha anunciado que en el 23, no, que para el 24 ya va a haber, por ejemplo, un registro para que los usuarios puedan pagar con sistemas un poco más modernos, no como se estaba planteando en la actualidad, que se tenía que uno acercarse a pagar con las monedas. Bueno, eso es más o menos lo que ha vislumbrado, de acuerdo a las propias, de acuerdo a lo que ha planteado el alcalde que se va a dar en sus primeros inicios. También está de por medio el asunto de la deuda del Estado hacia el municipio de Quito. Bueno, son algunos elementos. Estamos en la capital del Ecuador y es el centro político de todo el país. Bueno, nos encontramos aquí con la doctora Natacha Rojas. Ella es miembro de la directiva de Unidad Popular y ex candidata a la alcaldesa.
Sobre estos dos temas, dos escenarios, la primera pregunta de cajón, ¿hay una muerte súbita en el escenario nacional? ¿Cuál es la posición del Unidad Popular? El gobierno nacional ha implementado la muerte cruzada con la finalidad de llevar a cabo todo el proyecto neoliberal que significa privatizaciones de las empresas estatales, entre otros aspectos muy complejos, por lo que nosotros como organización política estaremos vigilantes respecto de las distintas acciones que se emiten a través de decretos por parte del gobierno nacional y no permitiremos que se vulnere ningún derecho. Están pendientes temas en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, en el ámbito de la seguridad, entre otros elementos que son muy importantes. Por ejemplo, hemos venido discutiendo con muchas organizaciones barriales las exigencias al gobierno nacional de resolver los problemas de seguridad en el país que realmente nos tienen condiciones muy complicadas. Entonces, en este escenario, la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional, el presidente tiene todas las armas y los argumentos para resolver los problemas. Así es, tiene todo en sus manos a través de decreto para resolver los problemas del país, pero lo que menos le interesa al presidente de la República es ese aspecto, por lo que estaremos vigilantes de lo que pase en estos días. Vamos a reunirnos este día sábado con nuestro Consejo Nacional de la Unidad Popular para tomar decisiones en torno a nuestra participación electoral y la definición de candidaturas tanto a la presidencia, a la vicepresidencia, a la Asamblea Nacional y las asambleas en cada una de las provincias de nuestro país. Sobre el tema electoral, usted, doctora, fue candidata a la alcaldía y disputó con Pavel Muñoz el sillón del municipio de Quito. Hoy Pavel Muñoz ganó las elecciones y ¿cuál es la propuesta que tiene en Unidad Popular? ¿Cómo le ve del toro que planteó Pavel Muñoz? ¿Cuál sería el escenario para la ciudad de Quito? Los quiteños y las quiteñas queremos que se resuelvan los problemas que tenemos. Uno, tiene que cumplir con el plan de trabajo que ganó las elecciones. Dos, tiene que atender las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas, resolver los problemas que existen en nuestra ciudad y nuestro territorio. Por ejemplo, el tema de la legalización de los barrios. Ofreció 500. Ofreció que se iba a hacer una legalización masiva. Vamos a estar atentos respecto de lo que pasa. Hay que trabajar en este momento por nuestra ciudad, vamos a estar vigilantes de que se cumpla con los requerimientos de los diversos sectores. También planteó, recuerdo, el tema que se iba a entregar una asignación de $10 millones más o menos. $10 millones en créditos no reembolsables para los proyectos de emprendimiento. Entenderé que lo que corresponde es que se hagan las reformas presupuestarias inmediatamente para contar con esos recursos y cumplir con esas ofertas de campaña. Sobre el tema de seguridad, recordemos lo que nos planteó el candidato a esa fecha, Pavel Muñoz, y cuáles son los cumplimientos que hoy ustedes los van a exigir. Todavía mirar que se ha cumplido es un poco prematuro porque recién acaba de posicionarse en esta semana. Sin embargo, hay varios aspectos que se tienen que trabajar desde la municipalidad. Uno, la conformación del Consejo Metropolitano de Seguridad. Dos, el garantizar obra pública en los distintos sectores. 3, garantizar iluminación en las calles principales y secundarias, así como también elementos en lo que significa la generación de fuentes de empleo, la recuperación del espacio público como aspectos centrales. El municipio tiene clara cuáles son las competencias que le corresponde empujar y los ciudadanos estaremos vigilantes. Un tema que hay que revisar es la famosa tasa de seguridad. ¿En qué, cómo y cuánto se va a invertir de esos recursos en la seguridad ciudadana? Nos recordamos a Quito, ¿cuánto? $8 millones cada año por tasa de seguridad que debe ser invertida integralmente en garantizar la seguridad de los quiteños y las quiteñas. Es otro elemento que ya lo ha planteado en estos días hoy ya alcalde, ha señalado que se va a concesionar el servicio, digamos, para la calificación de los gases de los vehículos de Quito. ¿Cómo lo vería usted?
Bueno, existen varias dependencias al interior del municipio de Quito que pueden asumir aquel aspecto. Por principios, nosotros no estamos de acuerdo en todas estas políticas de concesiones, que en otras palabras significa privatizaciones. Esa es una alianza público-privada. Exactamente, hay que revisar. Si es alianza público-privada, ya no es concesión. En todo caso, hay que revisar el proceso, porque adicionalmente, en muchas ocasiones, una es las cosas que te pueden decir a través de los medios de comunicación y otra realmente qué es lo que está pasando al interior del municipio de Quito. Creo que lo que corresponde es defender lo público, garantizar lo público, y le recuerdo al doctor Pavel Muñoz que su compromiso fue defender lo público, y defender lo público no significa entregar concesiones, si es que lo ha planteado en esos términos. Y hablando de concesiones, ¿cuál es la posición que ustedes tienen sobre el tema del metro? ¿Son 2.200 millones enterrados bajo tierra? 2.200 millones enterrados bajo tierra, 2.200 millones que han tenido una administración totalmente ineficaz en el caso de nuestra ciudad. Hay que trabajar respecto de estos elementos. En primer lugar, que se resuelva inmediatamente, a la prontitud, todos los elementos que han quedado de lado. A ver, ¿qué va a pasar con el sistema de seguridad? ¿Qué va a pasar con el sistema integral de recaudo? ¿Qué va a pasar con el sistema de comunicaciones al interior del metro? Esas son las respuestas que requerimos los ciudadanos, que se agilite todos esos procesos y que el metro funcione ya. Sobre el tema de la transparencia. Bueno, en la transparencia, en Quito hay la implementación del gobierno abierto. Entenderé que van a ampliar todo este proceso de gobierno abierto en la ciudad de Quito, y la transparencia tiene relación, yo diría, con dos aspectos. Uno, el funcionamiento de Quito Nesto. No puede seguir siendo Quito Nesto una dependencia que al director lo elige, al presidente lo elige el alcalde y al resto de integrantes lo elige el delegado del alcalde. No hay independencia para tomar decisiones al interior del municipio. Y en segundo lugar, el fortalecimiento de la participación ciudadana, de la participación social, de la participación comunitaria, como un mecanismo de auditoría popular y procesos de rendición de cuentas permanente que las autoridades deben entregar a la ciudadanía. En este proceso de rendición de cuentas, ¿cómo usted ve la participación ciudadana, por ejemplo, en el tema de la estructura de los barrios? Bueno, en los procesos de rendición de cuentas, ¿qué es lo que digamos? Que no tiene mayor validez desde mi perspectiva. ¿Qué pasa? Te convocan al proceso de rendición de cuentas a escuchar lo que dice la máxima autoridad de cualquier dependencia. Eso no es participación ciudadana. Debería establecerse mecanismos en que realmente en ese proceso de rendición de cuentas la ciudadanía pueda jugar un papel de auditoría popular respecto de los recursos. Pero adicionalmente, esa rendición de cuentas debe ser durante el proceso, antes del proceso y al final del proceso, como una especie de contraloría social popular frente a los recursos municipales. Es decir, si en tu barrio te hacen en tu calle el adoquín, que tú puedas participar en la contratación previa, que puedas participar en el desarrollo de la obra de infraestructura, que puedas mirar si son los adoquines correctos, si puedes mirar si están poniendo el material que dice realmente en el contrato que ganó, y finalmente luego mirar cuál es el proceso de la fiscalización y así garantizar obras a largo plazo con los mejores materiales que no se destruyan como en la actualidad. Te pavimentan la calle y a los 3 meses ya tienes un hueco. Entonces, sí, hoy hemos visto ya la participación ciudadana. El presupuesto del municipio estaba en 860 millones. Hoy el Estado le tiene una deuda sobre retención del IVA y asignación. ¿Qué pruebas decirle al alcalde para que cobre esos recursos y que tenga dinero? La Federación de Barrios de Quito va a hacer un pronunciamiento respecto de esta cifra que ha dado el alcalde de Quito de una deuda de $300 millones que tiene el gobierno nacional. Esa será una de las exigencias. ¿Para qué? Para que esos 300 millones se inviertan en los barrios, en el mejoramiento de la infraestructura de los barrios, en el mejoramiento de las calles de los barrios de nuestra ciudad. Y por supuesto, en este ámbito también que el gobierno cumpla con las responsabilidades que tiene nuestra ciudad. No es posible que entre el gobierno de Correa, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Lazo existan elementos y que finalmente no se cubra
cuenta con el 50% del financiamiento del metro, sino con una cantidad mucho menor. Todos estos elementos son aspectos a dar seguimiento. Hablar de Quito es hablar de un país, hablar de la alcaldía de Quito es hablar del gobierno de Quito, que tiene un sinnúmero de elementos a ser analizados adecuadamente y con la seriedad que debe caracterizarnos a los políticos y a las políticas para realmente contribuir al desarrollo de nuestra ciudad. La mayoría de la población en Quito son mujeres. Una mujer democrática poniendo sobre los temas de Quito. De todo el país. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos de corazón habernos acompañado. Denos clic, comparta nuestro programa y estamos para servir. Cada vez que usted hace un clic, llámenos, comunique con nosotros y esa situación interesante, ese punto de vista que ustedes tienen de su sector, háganos saber y allí estaremos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos.